división de estos bronquiolos terminales, que es la número 16, el 30% de ese volumen corriente debemos de retirar. Entonces, esto le llamamos espacio muerto anatómico. Bueno, entonces, aquí tenemos en la diapositiva el número de, más o menos, de volumen minuto que tendría un paciente si tenemos una cantidad de 350 mililitros de volumen corriente efectivo. Entonces, aunque multipliquen 500 mililitros por 15, la cantidad no será suficiente de volumen corriente efectivo. Tendríamos que quitarle 30% y solamente nos dará 5.250 mililitros por minuto, o sea, 5.2 litros minuto de ventilación alveolar. El espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar, ya dijimos que nos da como resultado el espacio muerto fisiológico, ¿sí? Bueno, este espacio muerto fisiológico va a aumentar siempre que tengamos una enfermedad pulmonar aguda. También la crónica de inicio de cuando veíamos lo de fisiología respiratoria, que entre menos superficie alveolar tengamos, más comprometida será la difusión de gases. Ustedes podrán decir, bueno, al menos tengo de 80 a 130 metros cuadrados de superficie alveolar para poder tener difusión de gases. Sí, pero cada paciente es idiosincrático a la exposición de biomasas o a las condiciones que pueda tener un paciente al estar expuesto a alguna enfermedad aguda. Entonces, hay enfermedades como por ejemplo el COVID, que pueden lesionar tan ampliamente la superficie alveolar que nos podemos quedar con mucha zona de fibrosis alveolar. Y entonces mantener el espacio muerto fisiológico muy aumentado. Entonces, más vale entonces dejar de exponerse a las biomasas que nos pueden tener lesivo al pulmón, ¿sí? Aquí tenemos en esta diapositiva una condición normal de un paciente que tiene un volumen corriente constante con una frecuencia respiratoria normal, ¿verdad? Nosotros tenemos que de 0.5 o 500 mililitros por 12 tendríamos 6 litros de volumen minuto, ¿verdad? El espacio muerto alveolar tendría que ser de 150 mililitros de esos 500 mililitros de volumen corriente. Por lo tanto, nuestro volumen corriente efectivo, en realidad, el volumen minuto será de 4.2 litros por minuto. Eso es un ejemplo de un paciente que tiene normalidad en la ventilación y no tendría tanto aumento del espacio alveolar. Pero si nosotros tenemos un ejemplo de un proceso donde el aumento del volumen del espacio muerto, por ejemplo, en este caso, un paciente con la misma frecuencia respiratoria y el volumen corriente de 500 mililitros, pero el espacio muerto está aumentado en 0.25, o sea, más del 15%, más del 30% de lo que habitualmente tendría un paciente normal. Si esto se eleva importantemente, entonces, como verán en el último recuadro, ya el volumen corriente efectivo ya no será de 4.2 como en el anterior ejemplo, sino se irá a mucho menor volumen de corriente efectivo. En este caso, si nosotros restamos a los 500 mililitros de volumen corriente, los 250 mililitros por 12 serán 3 litros de volumen o de 3 litros de volumen corriente efectivo para un paciente con un espacio muerto aumentado, fisiológico, ¿verdad? Así tenemos otra condición, de ejemplo más abajo, donde el aumento de la frecuencia con disminución del volumen corriente, en este caso, si ustedes ven, la frecuencia respiratoria es de 20 y el volumen corriente bajó importantemente a 3 litros de volumen minuto, entonces nosotros tendremos que el paciente, a pesar de que aumente la frecuencia respiratoria con un volumen corriente bajo, pero con una constante
de un espacio muerto fisiológico que va aproximadamente de un 30%, seguirá siendo el volumen corriente efectivo bajo, que será de 3 litros, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender que cualquier condición, a pesar de que el volumen, de que la frecuencia respiratoria pueda estar aumentada, si el volumen corriente no es efectivo, entonces la cantidad de litros minutos se estará poniendo en tela de juicio y no cumpliremos la suficiente volumen corriente constante en nuestras vías respiratorias. Entonces, las modificaciones del espacio muerto fisiológico, a pesar de aumentar la frecuencia respiratoria, no hay una ventilación alveolar efectiva. O sea, todo lo que aumente el espacio muerto fisiológico va a condicionar que no tengamos una suficiente ventilación alveolar efectiva como resultado. Entonces, todas las patologías pulmonares lo que van a hacer es aumentar el volumen, el espacio muerto fisiológico. Ya de por sí el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar están presentes tan solo por la anatomía que tenemos y las condiciones fisiológicas de las áreas alveolares superiores que están más ventiladas y menos con menos circulación, y las áreas alveolares deficientes en la ventilación en la parte basal de los pulmones con mayor circulación. Entonces, ya de por sí ahí hay una combinación donde el espacio muerto fisiológico está aumentado. Imagínense si los alvéolos están lesionados en forma aguda o en forma crónica, el espacio muerto fisiológico va a estar aumentado. Aunque nosotros tengamos un aumento en la frecuencia respiratoria, la ventilación alveolar no va a ser efectiva. Por eso les decía que un paciente que está con una respiración pasiva, simplemente viendo cómo usa los músculos accesorios, entonces nos hablará de que ya hay una condición donde el paciente tendrá necesariamente que hacer esfuerzo para mantener un volumen corriente efectivo. Las características estructurales y la función mecánica de este fuelle pueden describirse a través de determinar volúmenes y capacidades pulmonares. Ya habíamos comentado que nosotros podemos determinar en un paciente si verdaderamente hay alteraciones en la función pulmonar. ¿Cómo lo vamos a valorar? A través de una espirometría. Pero debemos de conocer lo que nos explica el Guyton acerca de los volúmenes y capacidades pulmonares. Las dimensiones de un fuelle tóraco-pulmonar se miden a través de su contenido aéreo. Este contenido lo denominamos como el aire que entra y sale de los pulmones a través de un método que se llama espirometría, que eso es lo que yo les comentaba, ¿no? La ventilación pulmonar puede estudiarse registrando siempre el movimiento de volumen que entra y sale de los pulmones por medio de este método. Entonces, para eso debemos de conocer lo que son volúmenes y capacidades. La mayoría de los espirómetros miden los volúmenes integrándolos a partir de flujos respiratorios que se miden en un neumotacógrafo, que entregan los valores a los cuales se está exponiendo el paciente a realizarle el proceso de la espirometría. La curva así obtenida en un espirómetro de agua durante la respiración espontánea en reposo y las maniobras de inspiración y expiración máximas permite diferenciar los diferentes elementos que vamos a estudiar en la funcionalidad de el pulmón del paciente que está expuesto a ese estudio que se llama espirometría. Entonces, todos ustedes seguramente habrán conocido cuando pasaron a través de la materia de fisiología lo que es volúmenes y capacidades. Vamos a entender primero lo que es volúmenes pulmonares. Nosotros tenemos básicamente 4 volúmenes pulmonares. Hay que entender lo que es el volumen corriente, que es el aire que entra y sale en cada movimiento ventilatorio en reposo. O sea, si nosotros estamos respirando tranquilamente
12 respiraciones por minuto, ¿verdad? Nosotros aproximadamente tendremos 500 mililitros por cada respiración que nosotros hagamos. Recordemos siempre que tenemos aproximadamente un 20 a un 30% de espacio muerto fisiológico, ¿verdad? Entonces ahí en su flechita verán el volumen corriente y aproximadamente en un espirómetro tendremos 500 mililitros de volumen corriente. El segundo volumen, que es el número B, el volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria es el aire que puede entrar en las vías aéreas desde el final de una inspiración tranquila, en reposo, hasta el final de una inspiración forzada. Hasta el final de una inspiración forzada. Entonces, al terminar de inspirar en una inspiración tranquila, cuando nosotros forzamos la inspiración forzada, ¿verdad? Vamos a tener el volumen de reserva inspiratoria. Entonces ya tenemos dos, que es el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, ¿verdad? El volumen de reserva expiratoria sería, estamos con el inciso A, que es el aire que puede salir a la atmósfera desde el final de una expiración tranquila, ¿verdad? Desde el final de una expiración tranquila a la atmósfera en reposo hasta el final de una expiración forzada o máxima. Y esto aproximadamente tendrá una cantidad de 1 litro a 1 litro 100 mililitros, ¿verdad? Aproximadamente. Y el siguiente es el volumen de reserva residual. El volumen de reserva residual es el aire que queda en los pulmones. Si nosotros pudiéramos sacar todos los pulmones, ¿verdad? Y terminar en una fase expiratoria, todo lo que queda y exprimiríamos el aire que queda dentro de un pulmón, entonces eso le llamamos volumen de reserva, ¿verdad? O aire que queda en los pulmones después de una aspiración máxima forzada. Y aproximadamente llega a ser la misma cantidad que el volumen de reserva inspiratoria, que va de 1000 mililitros a 1200 mililitros, ¿sí? Entonces, estos 4 volúmenes pulmonares son importantes. Cuando nosotros sumamos un volumen a otro volumen, entonces nosotros tendremos las capacidades pulmonares. Entonces, la suma de 2 volúmenes nos va a dar las capacidades pulmonares. Si se fijan aquí, tenemos simplemente los volúmenes pulmonares y en la siguiente diapositiva, al sumar 2 volúmenes, nos dará las capacidades pulmonares. Entonces, cuando nosotros sumamos el volumen de corriente más el volumen de reserva inspiratoria, nosotros tendremos la capacidad inspiratoria. Entonces, la capacidad inspiratoria no, es la máxima cantidad de aire que puede entrar a los pulmones después de una inspiración máxima. Entonces, si yo tengo un volumen corriente de 500 mililitros más un volumen de reserva inspiratoria, entonces yo tendré la capacidad inspiratoria de un paciente que va aproximadamente de 3000 a 3500 mililitros, ¿verdad? Si yo sumo el volumen de reserva expiratoria, ustedes tendrán cuando vean el Guyton, aquí tiene un error. En realidad el volumen de reserva inspiratoria no es lo que está marcado acá. Aquí tiene un error. Aquí es el volumen de reserva expiratoria. Entonces no todo es perfecto. El Guyton también se equivoca. Aquí deberían de cambiarle y ponerle volumen de reserva expiratoria. Entonces la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual me da la capacidad residual funcional. Esto es importante porque cuando veamos pacientes que están en ventilación mecánica, nosotros al aumentarle algo que le llamamos PEP, PEP, que es la presión positiva al final de la expiración, lo que yo estoy aumentando es la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, ¿sí? Entonces recordemos siempre que la capacidad residual funcional
es lo que nos ayuda mucho en los pacientes que están con alteración de su espacio muerto fisiológico. Al ponerle PIP a estos pacientes, entonces nosotros vamos a tener una mayor condición para poder tener una mayor área de superficie alveolar. Bueno, entonces nosotros tenemos otra condición de capacidad vital que es más que la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. Entonces, aquí al sumar estos tres volúmenes, nosotros obtendremos la capacidad vital y más o menos tendremos una cantidad de 460 mililitros. La otra capacidad pulmonar total, pues no es más que la suma de la capacidad vital, que ya habíamos dicho que son los tres volúmenes de reserva, tanto inspiratoria como expiratoria, más el volumen corriente, ¿verdad? Más el volumen residual. La suma de estos cuatro volúmenes me dará la capacidad pulmonar total, que va a ser aproximadamente de 580 mililitros. Hasta aquí no hay alguna duda. Esto es importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora que veamos espirometría, vamos a tener que hablar de volúmenes y capacidades. Entonces, apréndanselos porque en el examen va a venir todo esto. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que le llamamos difusión de gases. Todos los gases en fisiología respiratoria son moléculas simples que se mueven libremente entre sí. Este proceso se llama difusión. Esto también se aplica a los gases que están disueltos en los líquidos y en los tejidos del cuerpo. Entonces, nosotros ya habíamos comentado, o no sé si habíamos dicho, que los gases pueden ser gases gaseosos, gases líquidos y gases sólidos. Supongamos, o más o menos tengamos el ejemplo del agua, ¿verdad? El agua, en sus diferentes condiciones, pueden ser simplemente líquida, sólida, ¿verdad? O pueden separarse cada uno de estos componentes del agua, que puede ser hidrógeno o que puede ser oxígeno. Entonces, esos serían gases gaseosos. Pero cuando el agua es líquida y están juntados esos gases, ¿verdad? Entonces, ese gas es un gas líquido. Cuando se forma un hielito o se condensa, esa materia de gases se vuelven sólidos, ¿verdad? Entonces, los gases en nuestro cuerpo se pueden comportar de la misma forma. Nada más que hay que entender que los gases, debemos de entender que esos gases que nosotros respiramos, pues van a ser gases gaseosos y se van a formar en gases líquidos. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, todos los gases en fisiología respiratoria son moléculas simples que se mueven libremente entre sí. Estos procesos se denominan difusión. Esto también se aplica a los gases que están disueltos en líquidos y en los tejidos del cuerpo. Entonces, si nosotros respiramos oxígeno, cuando entra a nuestro organismo a través de la sangre, se vuelven gases líquidos, ¿verdad? De los gases gaseosos que están en la atmósfera, van a entrar a nuestro organismo y se van a volver gases líquidos. Ahorita lo vamos a saber por qué. Para que se produzca la difusión, debe haber una fuente de energía. Debe haber una fuente de energía. Eso le llamamos convección, ¿sí? Esta produce movimientos cinéticos de las propias partículas, excepto a la temperatura cero. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de aire atmosférico que está ahorita aproximadamente a 14 grados centígrados, en el momento que yo la respiro, yo estoy aumentando la temperatura de ese volumen corriente. En el hecho de que yo cambie la temperatura a través de que se filtra el aire en mis vías respiratorias, estoy aumentando la temperatura de ese gas. Eso le llamo convección.
y la convección hace que se produzca importante movimiento cinético de las propias partículas. Entonces, si yo mantengo mi temperatura constante en mi organismo y la temperatura fuera de mi organismo está a menor temperatura, ¿verdad? Yo le estoy generando algo que se llama convección. ¿Sí entienden eso? Sí, doctor. Entonces, la convección no es más que una condición de el cambio de temperatura de los gases, de un gas atmosférico, de un gas atmosférico a un gas que va a entrar dentro de la vía respiratoria. Esto va a hacer que se produzca una importante movilización de las partículas en diferentes sentidos dentro de un sistema cerrado, que son las vías respiratorias. En el caso de las moléculas libres que no están unidas físicamente a otras, tienen un movimiento lineal a una mayor velocidad hasta que chocan contra otras moléculas. Este movimiento o esta convección que yo le genero al, al aire que está entrando en mis vías aéreas va a hacer que las moléculas libremente vayan hacia toda la vía respiratoria, hacia todo el sistema respiratorio, y por lo tanto va a hacer que esas moléculas al llegar a los alvéolos choquen en una membrana que es semipermeable y entren directamente en los eritrocitos. Ese movimiento de convección lo debemos de tener todos. ¿Por qué? Porque si no tenemos convección, el movimiento de las moléculas no va a ser adecuado y por lo tanto el volumen corriente con ese gas o con esa condición de oxígeno que tenemos en la vía aérea no va a ser suficiente para llegar a las zonas alveolares con suficiente velocidad para que puedan atravesar una membrana alveolar. Entonces, ¿qué le pasó a Leonardo DiCaprio cuando se cayó de la balsa y le dijo a su reinita, como no podemos estar dentro de la balsa, yo me quedo en el agua helada y tú te quedas arriba de la balsa y no pasa nada, reinita? ¿Y qué pasó? Que a las pocas horas el Leonardo DiCaprio se murió. ¿Por qué? Porque perdió el efecto de convección, porque no podía, la hipotermia que generó su organismo no generó la suficiente cambio de temperatura que respiraba al aire que entraba a sus pulmones, y entonces la velocidad con la que las moléculas iban a entrar a sus vías respiratorias bajó, y entonces la cantidad de gases que tenía que llegar hasta los alvéolos pues no fue suficiente, y por lo tanto esa pérdida de convección que le hizo a Leonardo DiCaprio, pues se murió porque no sabía fisiología. Entonces un paciente, cuando veamos asfixia por sumersión, un paciente que se ahoga, que tiene asfixia por sumersión, disminuye su temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Aunque yo le dé aire boca a boca, como no está generando un cambio en la temperatura, el paciente al tener hipotermia, entonces la convección se va a perder. Por lo tanto, yo no puedo perder temperatura corporal porque si no, no genero esa convección y voy a tener problemas importantes de difusión de oxígeno. Entonces, nuestra temperatura siempre es constante. Siempre tenemos una temperatura corporal de 37.1 centígrados. Bueno, entonces vamos a dejar ahorita nos vamos a quedar hasta acá. Les voy a mandar la nueva liga para que puedan entrar nuevamente y tengamos un tiempo mayor para poder continuar, ¿sí? ¿Hasta aquí no hay alguna duda? No, doctor, ninguna. Yo, doctor, por ejemplo, en los pacientes que son cardiópatas, ¿sí me escuché? Ajá, sí. Ellos como que siempre están fríos, ¿no? Bueno, más cuando es como insuficiencia del lado derecho. No, Bueno, están como que siempre fríos y eso igual como que aumenta el que ellos no oxigenen bien. no, nunca. Todos los pacientes vamos a tener siempre una temperatura constante.
todos los pacientes. Ok.